Labios de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a hablar del objeto más mirado por los empleados un viernes a las 5 de la tarde, que les voy a hablar del reloj. Hoy vamos a conocer los secretos que hay detrás de uno de los aparatos más cotidianos y más usados de la modernidad. Y yo no sé ustedes, pero aunque el reloj sea algo muy básico, a mí me nacen muchas preguntas. O sea, ¿cómo sabían las horas antes del reloj? ¿Qué significa AM y PM? ¿Y por qué la gente que tiene un smartwatch se vuelve tan idiota? Todas esas respuestas las vamos a tener aquí. Es más, las del smartwatch se las doy ya. Se vuelven tan idiotas porque nadie necesita saber las pulsaciones por segundo tanto tiempo. O sea, si usted sabe las pulsaciones segundo a cada momento, se va a volver un idiota. Pero bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es un reloj? Si buscáramos en el diccionario la palabra reloj, encontraríamos que es un instrumento para medir el tiempo y para indicar la hora del día. Y yo no sé qué esperaba encontrar porque esa exactamente es la definición de un reloj. Aunque si quisiéramos desarrollar más, el reloj no solo sirve para indicarnos la hora del día, sino el reloj sirve para indicarnos el tiempo en unidades convencionales. Y ahora ustedes están diciendo, ¿y fue que Nanutria se emborrachó y empezó a grabar esto porque está diciendo locuras? Pareciera que sí, pero no. Cuando yo digo unidades convencionales, me refiero a medidas segundos, minutos y horas. Que yo sé que suena una estupidez de por qué estoy hablando de un reloj, es obvio que tiene minutos, segundos y horas, pero de la misma forma que soltar la palabra terminamos en una conversación de pareja, soltar la frase unidades convencionales requiere una explicación. Unidades convencionales son unas medidas que se ponen de acuerdo en todo el planeta o al menos en un grupo muy grande de personas para calcular la magnitud de algo, en este caso el tiempo. Así que los minutos, segundos, horas, años, días, semanas y demás son las unidades que como sociedad determinamos para segmentar el tiempo en lo que se llama el calendario gregoriano. Y aquí dirán, ¿y el calendario gregoriano qué es? Un calendario que inventó alguien que se llamaba Gregorio. Pues déjeme decirle que adivinaron. El calendario gregoriano, que es el que ahora manejamos todos en Occidente y es el que nos indica que en este momento estamos en el año 2023, fue creado durante el mandato del Papa Gregorio XIII en conjunto con científicos de la Universidad de Salamanca en 1582, porque en 1582 la iglesia y la ciencia iban de la mano, aprendían a segmentar el tiempo y quemaban gente porque creían que hacía brujería, la ciencia y la iglesia. Antes de eso se utilizaba un calendario que se llamaba el calendario juliano, que era un calendario que usaban los romanos desde el 46 a.C. y se llamaba Juliano, porque adivinen qué, fue creado por alguien que se llamaba Julio y era el emperador Julio César. Así que hasta ahora hemos aprendido algo muy clave, que es que en la ciencia es muy fácil ponerle nombre a algo. Usted agarra lo que inventó, busca el nombre de la persona que se lo inventó y ahí está. Este sería un episodio nanutriano. Otro dato importante aquí es que el calendario juliano estaba basado en el calendario egipcio, que fue el primer calendario solar del que se tiene registro. Así que ese calendario es la primera vez que se tiene conocimiento de que la civilización midiera el tiempo en calendarios solares. Y cuando me refiero a calendario solar, ¿a qué me refiero? A lo que tarda el planeta en darle la vuelta al Sol, o como pensaban antes, a lo que tarda el Sol en darle la vuelta a la Tierra. Esto quiere decir que el calendario egipcio, el calendario juliano y nuestro calendario gregoriano, los tres se dividían en los 12 meses que tenemos en la actualidad. Y usted se preguntará, muy lindo esto de los meses, bellísimo, pero ¿desde cuándo existen los relojes? Vinimos a hablar de relojes. Se dicen que los primeros relojes datan de hace unos 3.500 años y vienen de donde viene casi todo lo que vamos a hablar en estas labias, de Egipto. Ellos inventaron todo antes. Que por cierto, no solo hace 3.500 años los egipcios tenían un reloj. No, los egipcios tenían 2 relojes y hasta 3. El primer reloj era el reloj solar, que básicamente era una superficie plana en el suelo con una aguja perpendicular y dependiendo de la posición del sol y a donde le daba la sombra a la aguja, marcaba más o menos a qué hora del día nos encontrábamos. Los otros relojes que tenían los egipcios era un reloj llamado el reloj de arena y otro reloj llamado el reloj clepsidra o reloj de agua, que era como un reloj de arena pero de agua, y pensándolo bien, tiene mucho sentido que en Egipto hayan decidido usar más ese reloj que el de arena, porque básicamente en esa época en Egipto todo estaba hecho de arena y era muy fácil de confundir.
Ajá, ¿y de qué forma funcionaban los relojes de arena y los relojes de agua? No es que eran unos relojes muy precisos para saber cuándo era la hora del almuerzo o cuándo era la hora que iba a empezar House of the Dragon. No, eran unos relojes que servían para medir tiempos cortos y tareas muy cortas. Las tareas eran hasta que se acabe la mitad de un reloj de arena, hasta que se acabe 2 veces el reloj de arena. Por ejemplo, en Roma se utilizaban relojes de agua para medir el tiempo que pasaba un cliente con su prostituta. Entonces, si usted era precoz, no era un hombre que duraba 5 segundos teniendo sexo, sino decía un hombre que dura un chorrito de agua. Pero fuera de estos relojes que medían era el tiempo en fracciones muy cortas y bastante precario, la otra forma que tenía la gente para medir los días y los meses y los años era la de la cárcel, o sea, marcando los días y los meses. Ajá, aquí, ajá. ¿Quién me pintó febrero? Dios mío, ahora no sé qué día está. ¿Quién pintó esta pared? Pero aquí había otro problema que era muy grande, que es que cada quien dividía esos 12 meses a su forma y las horas no eran exactamente lo mismo y los días no medían exactamente lo mismo, entonces cada quien llevaba el tiempo como le daba la gana. Entonces en esa época si un amigo le decía en 5 minutos llego, podía tardar 3 días y decía lo siento, así llevo yo mi ciclo solar. Pero en el siglo XIII, un científico árabe llamado Abul Hassam, ya cansado que sus amigos llegaran tarde a sus reuniones, introdujo la idea de hacer todas las horas igual de largas. Y no fue hasta el siglo XIV que estas horas igual de largas empezaron a tener un uso general. Los relojes desde la época de los egipcios hasta la actualidad tardaron muchísimo tiempo en convertirse en un instrumento preciso como son ahora. Y tomó básicamente desde el siglo X hasta el siglo XV el desarrollo de los relojes mecánicos, o sea, 500 años. Se dice que los primeros mecanismos utilizados en los relojes aparecieron con el Papa Silvestre II en el año 900. Y el primer reloj mecánico importante fue creado en 1385 por Heinrich Halder en Lucerna, Suiza. Y a partir de ahí se hizo muy popular en Occidente poner relojes en las torres altas de las ciudades o en las iglesias para que la gente supiese qué horas eran. En las iglesias los instalaban porque primero las iglesias tendían a ser los sitios más visibles de las ciudades y segundo les permitía a los curas avisarle a la gente cuándo venían las misas y cuándo venían las horas canónicas, que son las mismas horas normales pero rezando. De hecho, se ponían relojes en las iglesias en esa época porque para esos siglos las iglesias eran el sitio en donde la gente se encontraba, hacía amigos, se conocía, hacía parejas, se casaban. Las iglesias por esos siglos eran como los centros comerciales de la actualidad. En el año 1647 se inventaron los primeros relojes de bolsillo y en 1810 se inventó el primer reloj de pulsera y fue inventado para la reina Carolina Murat por encargo de la hermana menor de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, para muchos historiadores, a pesar de la existencia de relojes más antiguos, el primer reloj de pulsera relevante se considera que en verdad fue inventado en 1904 por el relojero suizo Hans Wilsdorf, fundador de una marca que a lo mejor ustedes la conozcan que se llama Rolex. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo inventó él si ya nos dijo que la hermana de Napoleón Bonaparte había mandado a hacer un reloj de pulsera? ¿Qué está diciendo? ¿Si está borracho? Todavía no. Y la respuesta a esta pregunta, porque yo también me la hice, porque cuando estaba escribiendo dije esto no tiene sentido, es porque el fundador de la marca Rolex fue el que inventó el mecanismo de los relojes de pulsera que era más exacto y de hecho es muy parecido al que se utiliza en la actualidad. ¿Qué quiere decir? Que Rolex no inventó el primer reloj de pulsera, pero sí inventó el primer reloj de pulsera de la época moderna y de los que utilizamos en la actualidad. Aunque un dato curioso es que los inventó solo para las mujeres. Las mujeres eran las únicas que utilizaban relojes de pulsera porque los hombres utilizaban relojes de bolsillo. No fue sino hasta la Primera Guerra Mundial en donde los hombres empezaron a usar relojes de pulsera porque durante los tiroteos, si iban a revisar la hora en el reloj de bolsillo, podían terminar muertos. Entonces yo les doy consejos. Primero, si están en un tiroteo, no revisen la hora. Hay cosas más importantes como evitar que lo asesinen. Y el segundo consejo, no vayan a una guerra. Hoy en día existen muchísimos tipos de relojes, pero existen dos relojes principales, los digitales y los mecánicos. Los mecánicos son los más antiguos y consisten en un sistema de engranajes que se mueven exactamente cada segundo haciendo que el reloj avance. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo sabe un reloj mecánico y unos engranes que un segundo es un segundo y por qué se mueven exactamente cada segundo? ¿Brujería? No. Estos sistemas funcionan de dos formas. Uno funciona a través de un péndulo que va de lado a lado
y la duración de que el péndulo va y viene es 1 segundo. Así el reloj dice, ya pasó 1 segundo y yo lo paso. Estos relojes de péndulos son muy utilizados cuando son relojes mecánicos muy grandes, como los de las torres, el Big Ben, las iglesias, o los relojes esos de las abuelas que a las 3 de la tarde, cuando salía el pajarito a gritar, uno decía, Dios mío, me voy a morir. La otra forma de hacer mover los relojes mecánicos, y es como la mayoría de relojes de pulsera funcionan, es a través del cuarzo, que es un mineral que funciona como una pila y envía impulsos al reloj cada segundo. Así que ya saben, el cuarzo no solo sirve para purificar las almas y los signos, sino sirve para decirnos la hora. De hecho, los relojes mecánicos son considerados en la actualidad de los diseños más complejos de la ingeniería, y aunque hoy en día son menos comunes gracias a los celulares y al mundo digital, los relojes que son costosos en realidad son costosos no por la correa, no por el acabado, sino por la complejidad y la precisión de los engranes y los mecanismos que tienen adentro. De hecho, los más precisos y los más costosos son los que fueron los primeros, los Rolex. Por eso es que ya saben que como los Rolex son los primeros y son los más precisos, no existen Rolex digitales. Si alguien alguna vez le llega a vender un Rolex digital, es como si yo le vendiera un iPhone pero que tiene Android. Ahora vamos al otro tipo de reloj. ¿Cómo funcionan los relojes digitales? Funcionan prácticamente igual pero sin engranes. Funcionan a través de un impulso electromagnético que se lo da una pila o un cuarzo, y este impulso le dice 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, y el reloj dice me muevo, me muevo, me muevo, 2, 3. Aunque eso es en los relojes digitales de pulsera o los relojes digitales despertador. En nuestros celulares y en nuestras computadoras el reloj funciona de una forma diferente. Utilizan la energía del procesador, que también hace ciclos eléctricos que le informan al CPU que ya avanzó 1 segundo. Ahora bien, otra labia importantísima. ¿Cuál es el reloj más preciso del mundo? Ninguno de los que le he dicho. El reloj más preciso del mundo es el reloj atómico. Y no funciona gracias a una planta atómica que va a terminar en una película como Chernobyl. No es que yo me lo voy a poner y me va a salir otro brazo por radiación nuclear. No funciona así. Funciona que en lugar de utilizar péndulos o impulsos electromagnéticos, utiliza resonancias atómicas. De hecho, el reloj atómico más preciso del mundo se encuentra en un laboratorio en Reino Unido y se llama NPLCSF2. Es tan preciso que el margen de error a equivocarse por segundo es cada 138 millones de años. O sea que trabajar en donde está ese reloj debe ser horrible, porque no hay forma de llegar tarde y echarle la culpa al reloj. No hay forma. Sigamos respondiendo a las preguntas que nos trazamos al inicio del episodio. ¿Qué significa AM y PM? AM y PM son las siglas de antemeridien y postmeridien. ¿Qué significa literalmente en latín? Antes del mediodía y después del mediodía, y se utiliza exactamente para lo que ustedes se imaginan que se utilizan, para decir cuándo una hora es antes del mediodía y cuándo una hora es después del mediodía. Esto se empezó a aplicar antes de que se utilizara la hora militar, que es una hora que es hasta las 24, entonces no se tiene que diferenciar de AM y PM, pero antes debe ser que los números costaban plata y decían, no, yo puedo pagar hasta el 12, el 13 ya no, así que le ponemos PM y volvemos desde el 1. Ahora, les voy a soltar curiosidades de relojes. En primer lugar, les voy a decir para qué sirve el bolsillo pequeño que hay al lado del bolsillo de los jeans, ese como mini bolsillo que hay, que aunque mucha gente lo utiliza para guardar plata o hasta droga, en realidad era para guardar relojes de bolsillo. Ese era su uso. Si usted quiere saber si un reloj es resistente al agua antes de meterse y dañarlo, lo que tiene que hacer es frotarlo con un poco de hielo. Y si se empaña un poco adentro del vidrio, entonces no es una buena idea llevarlo a la piscina. El reloj más caro del mundo cuesta 10 millones de euros y fue construido por el relojero suizo Patek Philippe. Me imagino que tardó tanto tiempo es porque no tenía reloj, no supo la hora, y cuando lo terminó dijo, a ver, Dios mío, me tardé 9 años. Bueno, por lo menos yo voy a cobrar 10 millones de euros. Así que ya saben, muchachos, si está en una parrilla y quieren irse temprano, díganle que sus ciclos solares ya se están terminando y que ese peluche se tiene que ir a su estuche.